Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Hablemos de esa historia de la historia, donde hace más de 2000 años, en la Grecia clásica, ya estamos en la edad antigua, hubo quien vio que la historia podía ser más que un relato. ¿De quién hablamos? De Tucídides. Él dijo que para ver claro en los acontecimientos pasados y en los venideros, pues se observarán sus similitudes y analogías, y entonces su conocimiento sería de utilidad. En su tiempo, ese siglo V antes de Cristo, o sea, cuando ya estaba la filosofía gestada, Heródoto, que historió esas guerras médicas, no pasó del relato y creía que los dioses pues tenían en su mano el curso de la historia. Pero 3 siglos más tarde, Polibio, que escribió después de que Grecia haya sido conquistada por los romanos, pues quiere contar los hechos según la verdad. Empeño tan loable como difícil, y que sin medios de ningún género, sin archivos ni repertorios ni bibliotecas especializadas ni técnicas de transmisión, pues quedará durante siglos en el capítulo de los buenos deseos. Si Polibio pues tuvo ya las ideas de esos grandes ciclos históricos, pues nada avanzó esta rama del saber durante la hegemonía romana, y la famosa Guerra de las Galias, pues escrita por Julio César, no pasa de ser unas memorias que por añadidura no siempre se ajustan a la verdad de los hechos acaecidos. Entonces la larga noche del lento desmoronamiento de la antigüedad, que eso va por allá en el siglo IV después de Cristo, del tantear de los hombres para reorganizar el cultivo de los campos y el poder de los caballeros cuando la transmisión cultural se refugia en los monasterios, pues no permite sino encuestas pues con unas anotaciones de lo que se creen hechos relevantes. Los anales o vidas más o menos ejemplares de quienes representan los aparatos ideológicos y coactivos de aquel primitivo tejido social, guerreros y prelados, pues quedaban ahí. Y entre la anécdota y el acontecimiento oficial transcurrirían las crónicas de la Edad Media. Se hablaban solo de crónicas, que eran esos relatos, cuya pues difusión será mayor cuando se escriban en lenguas romances. Ciertamente pues habría algún genio aislado de la historia, como era el árabe Ibn Khaldun, muerto en el Cairo en el año 1406. En esa época pues 1406 estaba ya cayendo el imperio bizantino. O sea, el Constantinopla ya estaba, si no recuerdo, estaba en miras para la invasión. Entonces el verdadero antecesor de la historia sociológica, pues ahí es donde como que ya tiene los ojos medio abiertos. Pero el mundo continuará pues sumido en ese oscuro relato de glorias y anécdotas, o sea, en esas crónicas. Y en otras ocasiones pues hemos hablado de la violación de la historia a manos de quienes la deforman y ponen a su servicio. Pues bien, cuando nosotros llegamos a la Edad Moderna está, yo les voy diciendo fechas para que se ubiquen. La Edad Moderna inicia terminando la Edad Media, y viene en el siglo XV, y ahí viene la revolución científica como transición para terminar en el 18.
la Edad Moderna. Y ahí es donde se van formando los nuevos estados. Y la historia se convierte en lo que reconoce así a un maestro como Georges Lefebvre del siglo XIX y parte del XX, en un sencillo instrumento de propaganda. Y fue así como espíritus tan innovadores como Descartes, que él es del siglo, bueno, le voy a decir los años 1596-1650, o sea, siglo XVI finales y primera mitad del siglo XVII, pues le dieron de lado y era asunto solo bueno para políticos y guerreros. Entonces tuvo que llegar Voltaire en el siglo XVII y parte del XVIII para que la historia rompiese con el relato, porque hasta ahí todo era contado. Él, con su obra El siglo de Luis XIV, pues se da un primer paso para sustituir el relato por esa explicación de los hechos. Y una centuria después, el ya citado Michelet introduce por vez primera al pueblo como protagonista de la historia. Pero al mismo tiempo son los alemanes, y muy especialmente Leopoldo von Ranke, que está en el siglo XVIII y parte del siglo XIX, quienes aportarán pues el rigor más bien erudito y el conocimiento crítico de las fuentes de la historia. Que la erudición, aunque indispensable, no lleva por sí sola demasiado lejos, y que el estudio de los hechos aislados y su comprobación no pueden sustituir a la explicación, pues quedó comprobado con el estancamiento que supuso para la historia la larga época del positivismo, con Comte. El positivismo, pues recordemos que es una corriente historiográfica particularmente importante a finales del siglo XIX y comienzos del XX, que considera los hechos históricos en sí mismos, con ausencia de toda base de partida teórica y de todo intento de explicación de orden teórico y de conjunto. Entonces, en esa época eran también los tiempos en que se decía que la historia estudiaba los hechos individuales, que no se repetían, lo que implícitamente suponía negarle su condición de ciencia. Pero ya en Francia, donde al crear en el año 1929 la revista Annales de Historia Económica y Social, los historiadores Marc Bloch, recordemos que es del siglo XIX, parte del XX, y Lucien Febvre, pues dieron un giro supernicano y copernicano a la metodología de investigación histórica, y asestaron un serio golpe a esa historia episódica. O sea, ya la historia va cogiendo forma y deja de ser contadita o especulativa. Y a partir de entonces pues se trata de comprender y explicar el pasado de cada pueblo en todas sus dimensiones. Y ya antes François Simian pues se había adelantado a demostrar que en el año 1903, siglo XX inicios, que en la historia se producen unas constantes o hechos que se repiten, por lo general de naturaleza social. Simian, pues él que aportó a la historia una experiencia sociológica también del siglo XIX y XX, pues incorporaría más tarde esa idea de los ciclos económicos, que en realidad pues estaba ya implícita en la obra de Marx del siglo XIX, a quien el mundo académico pues cerró durante largo tiempo las puertas del recinto universitario, pero con todo eso y con mucho más aportaciones pues se fue llegando a esa presencia de la historia, y ya como que es un paso a la ciencia histórica. En la época medieval la historia no pasaba de ser episódica, recordemos, y hagiográfica, y casi siempre pues estaba al servicio de esos poderes establecidos. Y la erudición crítica pues constituyó la base de la concepción histórica positivista, que ponía el acento en los hechos singulares aislados. Es bueno que
pues hayan archivos de todo para poder consultarlos en caso necesario. Muchos consultamos ahora todos los grandes libros, como los diccionarios, ya sea virtual o no, pero son diccionarios. Pero después de haber leído muchos de esos, y de haber descubierto esas descripciones de batallas y el contenido de varios centenares de tratados, pues me parece que en el fondo no estoy más instruido que antes. Se da uno cuenta que uno no sabe nada. Y en todo eso uno no aprende sino acontecimientos. Muchos dicen conocer mejor a los franceses y sarracenos por la batalla de Carlos Martel. Pero uno se da cuenta que hay una reunión de enciclopedistas con Voltaire al frente, y la mentalidad crítica y la preocupación por la ciencia pues iban a hacer posible esa explicación histórica. Buena prueba de ello es el siglo de Luis XIV, en sus grabados que se ven en las bibliotecas. Entonces, hay una reacción de la historiografía alemana contra el historicismo erudito. Y la fase de erudición critica, más bien la fase de erudición como crítica, pues tocaba su fin en el último cuarto del siglo XIX. Y la tarea de Rank o Mamsen pues había sido importante, pero ya se antojaba esa insuficiencia de la historia. Y por otra parte, pues las ciencias físicas y naturales experimentaban un gran avance y planteaban a los historiadores si son sus posibilidades de conocimiento para tener alguna semejanza pues con las de esas otras ciencias. Y el debate en torno al tema pues fue muy importante, y en él había que citar el nombre sobre todo de Wilhelm Dilthey. En su opinión, pues conocer hechos individuales era mero coleccionismo y no historia. Pero tampoco tenía que recurrir el historiador a métodos de ciencias ajenas, por cuanto reviva en su mente las situaciones que produjeron los hechos estudiados, y eran las leyes psicológicas las que garantizaban el carácter científico de los acontecimientos históricos y su interpretación. Entonces, la historia de la historia, así como todas las ciencias, siempre han tenido un paso inicialmente ingenuo, y después unos pasos que se van apoyando de la ciencia, porque la misma historia se convierte en ciencia. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Mala Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.